El hecho de que estemos acá gente perteneciente a distintas fuerzas políticas significa muchas cosas. Significa un reconocimiento a Raúl Alfonsín, a 7 años de su muerte. Significa además que hay un clima en el país que nos va a permitir en algún momento, todos juntos, salir adelante y superar una crisis que a nadie se le escapa, es grave, es severa y seguramente se irá profundizando en los próximos meses hasta tratar de lograr, si es posible, en un aterrizaje suave, que las cosas se vayan acomodando como corresponden en un país que tiene todas las potencialidades. ¿Qué no se ha dicho de Alfonsín? Hay libros sobre su vida, sobre su obra, sobre su historia. Hay, en general son elogios, pero hay también alguna crítica. Yo entonces no voy a referirme tanto a ese Alfonsín, sino a la relación de Alfonsín con Mercedes. Nosotros establecimos en Mercedes y se produjo en el radicalismo en aquellos años una situación generacional muy significativa y muy importante. Los hijos de los dirigentes que estaban con Balbín, sobrinos en mi caso, con Alfredo Guillone, nos enrolamos con Renovación y Cambio, mientras que los viejos, digamos así, permanecían con el gran líder que fue Ricardo Balbín. Y ahí se dio una lucha, no de personas solamente, sino de ideas, de propuestas, de la forma de entender el país que teníamos y el país que se venía. Hay un momento para mí de una importancia excepcional, que es la primera vez que Alfonsín visita Mercedes. Fue en 1963. Yo hablé en ese momento, muchachos, por la Juventud Radical. Ha pasado tiempo, ¿verdad? Habló también el doctor Carlucci, el candidato a intendente, el arquitecto Marín, Raúl Alfonsín y el candidato a gobernador, después electo, Anselmo Marini. Bueno, en ese acto recuerdo un discurso fantástico de Alfonsín, como también recuerdo que cuando llegó pidió silencio para escuchar al que hablaba. Me lo transmitieron porque el que hablaba en ese momento era yo y estaba planteando las distintas situaciones que se estaban generando en el país en esa elección. Después empieza lo que yo llamo el prólogo o el preludio de la dictadura militar, con el tremendo golpe que se da contra Ilia el 28 de junio del 66. Ahí empezó la cosa. Ahí empezó la corrupción, ahí empezaron los militares a mezclarse con los grandes capitales, ahí empezaron influencias extranjeras que apuntaban a que en América Latina hubiera otro tipo de gobiernos. Y entonces esto es la introducción al horror que viene después con el golpe de Estado del 24 de marzo. No hay que perderlo de vista, porque la memoria, mis queridos amigos, debe ser integral. Y más que memoria, la historia. Porque la memoria a veces nos puede traicionar, pero la historia está marcando determinadas cosas en la Argentina contemporánea que debemos tener en cuenta. ¿Cuándo empezó esto? ¿Qué pasó en el medio? ¿Y cómo siguió esto? Alfonsín, a partir del momento que resuelve fundar Renovación y Cambio, era el hijo político de Balbín. Presidente del Comité de la Provincia, lo recibe de manos justamente de quien lleva nuestro comité su nombre, de Alfredo Guillone, que cesó como presidente del partido y Alfonsín toma el cargo. Y ya había paredes pintadas en aquel 66, Alfonsín gobernador, proviniendo del riñón de Balbín. Cuando se entienden que las cosas tienen otra forma de entender la política y que había que buscar determinados acuerdos, nace Renovación y Cambio. Bueno, y ahí Mercedes se constituyó en una de las bases que hubo en la primera sección del nuevo movimiento. Y bueno, y trabajábamos la gente que estaba en la CGT de los argentinos, con Jorge Pérez, con Palacios, con Peteira, es decir, que se planteaba una alternativa diferente con y el recuerdo acá con Raimundo Ongaro y con Agustín Tosco, que de los dirigentes sindicales que yo he conocido, la lucidez de Tosco no se le encontraba a nadie, lucidez intelectual, lo cual no quiere decir a lo mejor acierto en las políticas a aplicar.
Trabajamos con un conjunto de mujeres que está Cuca, Peti, Nelly, que realmente fue de una importancia excepcional para ir formando un grupo político. Y nos prestaban los clubes. Ustedes recordarán, los mayores, y a los chicos se los digo, que Longaniato terminó con los partidos políticos, los disolvió, se apropió de los locales partidarios. En el nuestro, en la 29, funcionaba una dependencia vinculada con educación, con el viejo correligionario y ex concejal don Héctor García, que estábamos con el escritorio ahí a una cuadra. Fuimos corriendo a sacar todas las fichas de afiliación, porque nos avisaron que nos iban a tomar el local, y nos llevamos las fichas de afiliación que quedaron en el escritorio durante ese tiempo para que no fueran identificados los radicales y hubiera algún tipo de persecución. Entonces los distintos clubes nos prestaban y nos facilitaban sus instalaciones. Y estuvimos en el Quilmes, en una primera reunión, quizá en la secretaría arriba, pero encerrados. Después comimos ahí, seríamos unos 30, y para hablar de política había que encerrarse, porque si no teníamos las represalias que la dictadura de entonces fijaba. Y después fuimos al Club El Porvenir, y después estuvimos en el Ateneo, y después estuvimos bueno, nuevamente en el Quilmes, en el gran acto del 30 de octubre. Y les diría que la base de operaciones fue mi escritorio, es decir, nuestro escritorio. Con Roberto Bigatti, ahí manejábamos las reuniones multipartidarias, donde algún asistente como el Negro Benítez, estábamos recordando recién cuando nos juntábamos en los diferentes lugares. Él me hablaba del Centro de Empleo de Comercio y yo le decía que con Alfonsín lo hicimos en nuestro escritorio. Escritorio que recibió en esa oportunidad a una enorme cantidad de gente de todos los partidos políticos.